Existen autos americanos que con el tiempo se convirtieron en auténticas joyas. El Dodge Charger de 1969, con su diseño intimidante y motor brutal, o el Chevrolet Camaro de 1967, la respuesta directa de GM a la fiebre del Mustang. Pero entre todos ellos, hubo uno que no solo quiso correr en línea recta, quiso dominarlo todo. Un auto que se diseñó con un solo propósito: ganar en la pista. Estoy hablando del Mustang Boss 302. El auto al que Ford apostó absolutamente todo. La historia comienza a finales de los años 60. La guerra de los muscle cars estaba en su punto más alto. Cada marca quería ser la más rápida, la más poderosa, la más temida. Pero la batalla no era solo en las calles. También se libraba en los circuitos. En la serie Trans Am, una competencia feroz de autos de producción, el Camaro Z328 había dominado el terreno. Ford no podía quedarse atrás. Así que en 1969 decidió crear algo especial. Un Mustang diferente, más ágil, más preciso, más salvaje. El resultado fue el Boss 302. Debajo del cofre rugía un motor V8 de 302 pulgadas cúbicas, con 290 caballos de fuerza, pero algunos confirman que llegaba a los 350 caballos. Aceleraba de 0 a 100 km por hora en tan solo 6.5 segundos, además de contar con 8.600 unidades fabricadas. La suspensión fue rediseñada para las curvas, la dirección era precisa y el chasis se ajustó para soportar la brutalidad del circuito. Este no era un Mustang cualquiera. Era un arma de precisión vestida con rayas negras, colores brillantes y una parrilla amenazante. En la pista, el Boss 302 se enfrentó cara a cara con su mayor rival, el Chevrolet Camaro Z28. Fue una auténtica guerra de titanes, recta tras recta, curva tras curva, donde cada adelantamiento era una declaración de fuerza y cada error una sentencia de derrota. Ambos autos estaban construidos con un solo propósito: dominar la serie Trans Am, una de las competencias más exigentes de su época, donde los autos de producción demostraban de qué estaban hechos en condiciones reales de carrera. Durante las temporadas de 1969 y 1970, el Boss y el Z28 se vieron las caras en circuitos legendarios como Laguna Seca, Mid-Ohio y Riverside. Y en 1970, Ford logró lo que tanto había perseguido. El Mustang Boss 302 ganó el campeonato de Trans Am, superando por fin al Camaro. Una victoria que no solo validó su diseño y rendimiento, sino que también consolidó al Boss como uno de los muscle cars más completos de su época. En 1970 llegó su segunda y última versión, con mejoras estéticas como un spoiler trasero más prominente, una parrilla modificada y nuevas tomas de aire en el cofre. Pero al final de ese año, el Boss 302 se retiró. Solo se produjo durante 2 años. Décadas más tarde, en 2012 y 2013, Ford decidió traer de vuelta el espíritu del Boss. Y no lo hizo a medias. El nuevo Mustang Boss 302 rendía homenaje directo al modelo original, tanto así que nació la versión Laguna Seca, una edición más radical enfocada 100% en el rendimiento en pista. Tan comprometida estaba con el legado de carreras que incluso incluía el logo del famoso circuito de Laguna Seca estampado en el vehículo. Esa fue la historia del legendario Ford Mustang Boss 302. Si te gustó el video, me puedes apoyar dando like y suscribirte para poder seguir creando este contenido. Dime en los comentarios de qué otro auto debería hacer un video. Hasta la próxima.